Hola, muy buenas tardes a todos. Pues en la pregunta para el tema lo afrocubano, yo elegí contestar a la primera y la segunda pregunta. Aquí la primera pregunta contraste las perspectivas de los artículos de Coulthard y Arnedo Gómez y diga por qué son importantes sus diferencias. Pues los artículos fueron muy interesantes y después de leer y analizar los artículos de Coulthard y Arnedo Gómez, es obvio que tienen perspectivas diferentes, especialmente en cuanto a la definición y el análisis de lo que es la literatura afrocubana. Además, después de definir la literatura, ambos discuten por qué es importante no solo por las palabras, sino también por el modo de expresión y el impacto en el pensamiento de quien está leyendo o escuchando la literatura. Pues la perspectiva de Coulthard. Primero, para Coulthard, la literatura se define como obras orales y escritas, sin mucha discusión sobre si las obras orales cuentan como literatura. Más bien se enfoca en cómo la música y los bailes son formas de expresión. También en este artículo se destaca que es necesario tener experiencias directas con la persona creando el contenido para comprender todo lo que significa una obra oral. Pero por el otro lado, la perspectiva de Arnedo Gómez. En este artículo es interesante porque en las primeras 2 o 3 páginas quizás el autor debe definir la palabra literatura, ¿no? El autor señala que para algunos, Nicolas Guillen es conocido como el único, o al menos el más importante escritor de la época afrocubana, porque todas sus obras están escritas. Sin embargo, luego el autor nos presenta 5 tipos adicionales de obras: pataquines, fábulas, leyendas, cantos a la orilla y dichos. Con esta información, el autor sostiene que Guillen no es el único autor, sino uno de muchos. Además, Arnedo Gómez dice que Guillen fue influenciado por obras orales, pero sus obras están escritas para que alguien las pueda leer varias veces y obtener un entendimiento más profundo. En cambio, las obras orales se presentan solo una vez o deben ser comprendidos muchísimo más rápidos. Cuando reflexiono sobre la parte de la pregunta ¿por qué son importantes sus diferencias?, concluyo que lo más importante es que debemos entender que la literatura existe de diferentes maneras. Como los esclavos no tuvieran la misma educación, muchas veces su literatura era oral. Al aceptar esto, debemos reconocer que las obras orales influyeron en las obras escritas y que el movimiento afrocubano incluye todas las formas de obra. Además, una obra escrita puede cambiar e influir si está basada en una obra oral. Las obras orales requieren respuestas inmediatas, mientras que las obras escritas no nos hacen reflexionar. En conclusión, todas las obras de esta época tienen sentido y tienen valor para entender la historia de Cuba. Cuando pensamos en la historia de la literatura, no existe solo un modo de expresión. Todos los modos contribuyen a la riqueza cultural. Bueno, para la segunda pregunta, contraste la poesía de Guillén, Morejón y Herrera y consideré la forma
el contenido, el contexto sociohistórico respectivo de los autores. Aquí es lo que encontré y es mi opinión. Pues es importante saber que primero Guillén es de herencia mixta y sus poemas celebran la diversidad de su vida y la vida de los esclavos en Cuba, así como la manera en que recuerden a África. Pero por el otro lado, los poemas de Nancy Morejón son poderosos y están escritos desde la perspectiva de la mujer africana y su travesía a Cuba, mostrando su transformación de persona libre a esclava. También reflejan las experiencias de las esclavas y son una representación de la historia de Cuba. Y Georgina Herrera escribe, desde una perspectiva más personal y está explorando la identidad afrocubana con un enfoque en la resistencia y la fortaleza de la mujer negra. Cuando hablamos de la forma, Guillén tiene todos los poemas, tienen calidades de repetición y ritmo y son buenos ejemplos del movimiento afrocubano. En sus obras no existen traducciones para todas las palabras y refranes. Sus poemas tienen una calidad musical. Para Morejón, Mujer Negra, por ejemplo, está escrita en una forma libre y es una exploración de la travesía de la hablante. No sigue un ritmo específico, sino es más una narración, parecido a una conversación o un testimonio. Sin embargo, al igual que Guillén, Morejón usa la repetición. Además, sus palabras descriptivas nos permiten imaginar el sufrimiento que ocurrió. Para Herrera, ella escribe desde una perspectiva muy personal, en una forma más libre. Algunos de sus poemas son muy cortos, pero con un impacto muy grande. Al igual que los otros poetas, ella también usa repetición, pero algunos de sus poemas parecen una conversación. Algo interesante es que algunas partes están escritas en primera persona singular, lo que da al lector la impresión de estar presente en la escena. Cuando vemos el contenido, Guillén, por ejemplo, en Balada de los Dos Abuelos, usa una presentación de sus dos abuelos, uno africano y el otro español, y una comparación de sus experiencias de vida, uno como esclavo y el otro como hombre libre. Aunque destaca sus diferencias, al final tiene énfasis que ambos son seres humanos. En Sensemaya habla sobre la matanza de una culebra, pero destacando su fuerza incluso después de la muerte, pues sigue siendo venenosa. En Songoro Kosongo describe la belleza de la mujer de África. Aunque la mujer vive en Cuba como esclava, recuerda y celebra su vida en África. Con Morejón hemos leído, por ejemplo, Mujer Negra. Aquí habla de los africanos que fueron forzados a emigrar a Cuba para ser esclavos y se enfoca en los cambios que esto trajo a sus vidas. Casi todos sus poemas representan la realidad de la vida de los esclavos y están escritos desde su perspectiva. Sus poemas combinan la identidad cubana y africana y reflejan la lucha por sobrevivir en condiciones horribles. Sin embargo, también exploran cómo las personas lograron integrar sus raíces africanas con la cultura cubana. Y para Herrera, al igual que los otros poetas, Herrera escribe sobre la búsqueda de la identidad en este contexto histórico. Habla sobre la fortaleza de las mujeres negras en Cuba y cómo lograron sobrevivir. Me gustó su poema África, ya que expresa la conexión
de la autora con su país ancestral y su identidad en relación con los esclavos. África no está perdido. Su memoria sigue viva. Casi todos los poemas que hemos leído de ella hacen referencia a la identidad africana. Y por fin, el contexto sociohistórico para quien sus poemas fueron escritos durante el movimiento afrocubanista y buscan celebrar la cultura afrocubana, resultando que Cuba es un país multicultural. En Sense Maya, la culebra es un símbolo de la historia y la opresión de Cuba, así como de su poder cultural. En Songoro, Kosongo celebra la belleza de la mujer negra y posiblemente la cultura negra en general dentro de la vida cubana. Para Morejón, sus poemas se enfocan en la vida en Cuba después de la revolución, aunque el objetivo de la revolución era eliminar la esclavitud y el racismo. Estos todavía persistían. Sus poemas son interesantes porque están escritos desde la perspectiva de una mujer negra. Y por fin, Herrera. Los poemas de Herrera buscan dar una mejor comprensión del papel de la mujer afrocubana en la historia de Cuba y la búsqueda de identidad. Es interesante que sus textos reflejan no solo el prejuicio por su raza, sino también por ser mujer. Ella da voz a quienes han sido menos escuchadas. Pues a mí me gustó mucho leer estos poemas y artículos y espero que os han gustado escuchando mi reflexión y quiero escuchar tus reflexiones también. Bueno, muchas gracias.